Padre, dales una respuesta. Reprende sus tormentas, Señor, y dales paz. Sana al que hoy vino con la esperanza de sanidad. Sana las heridas del alma, Señor del cielo, que son las más difíciles, porque las heridas del cuerpo las sanan las medicinas, pero las del alma solo tú las puedes sanar. Fortalece, Señor, aquellos corazones que hoy sentían desfallecer y que habían peleado con sus propias fuerzas, pero hoy muéstrale, Señor, que tú pelearás por ellos la buena batalla. Pueblo de Dios, tu batalla ha terminado. Has dejado atrás una etapa de tu vida, pero una nueva empieza. Ya no lucharás sola, no lucharás solo. Luchará contigo el poderoso, que es capaz de mover montañas y de sanar a los enfermos. Solo empieza a creer, iglesia, porque para el que cree todo es posible. Pero esta tarde, Señor, danos ese espíritu de sabiduría para comprenderte mejor, para entender el propósito tuyo sobre nuestras vidas. Y entonces, Padre, revélanos tu santa voluntad. Gracias, Señor. En tus manos estamos. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Podemos sentarnos, hermanos míos, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo que estás aquí, e Iglesia de Cristo que me escuchas alrededor del mundo, y hermanos que están viendo esta programación. Yo les digo, del Dios al que yo les hablo y en el cual hemos creído, es un Dios vivo, es un Dios que no tiene límites y que cuando decide amarte y bendecirte lo hace, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Vemos que el profeta Isaías, en Isaías 53, 4 en adelante, profetizó lo que acabamos de leer. Y vamos a leerlo, mis hermanos, para estar seguro que el Nuevo Testamento tiene sus bases firmes en el Antiguo, y que todo lo que se dijo del Mesías y las promesas que Dios tiene para ti se cumplieron, se cumplirán y se irán a cumplir, porque Dios es un Dios firme, justo y fiel. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Y el profeta Isaías dijo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Esto se cumplió en este pasaje de Mateo. Si nos damos cuenta, mis hermanos, al Señor Jesús de una o de otra forma lo seguían en busca de señales y de prodigios. Y eso no es nada antiguo ni es nada nuevo, porque hoy hay pueblo de Dios que solamente busca a Cristo por un milagro y después se olvida. Pero Jesús estaba de moda. Jesús estaba en la plenitud de su ministerio. Por eso entró a Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima que está junto al lago o al mar de Galilea. En Capernaum Pedro tenía su casa y con él vivía su suegra. Y aún hasta hoy se conservan los vestigios de esa casa. Y en el patio le llaman en Israel, aquí decimos en la yarda, hay 12 piedras y una piedra en el centro, y le llaman el cuartel general de Jesús. Pero él entró a Capernaum y la gente sabía que a donde él iba, los milagros y los prodigios los seguían, como hasta hoy. Quiero contarte que Jesús hoy está aquí para hacer tu milagro. Quizá hoy viniste esperando un milagro
Y yo te doy la buena noticia. Jesús quiere hacer el milagro en tu vida. Solo abre las puertas de tu corazón y deja que el poder de Dios entre dentro de ti, y verás milagros y verás prodigios. Dios no hace shows, pero cuando Dios decide sanar a alguien, lo sana. Cuando Dios decide hacer libre a alguien, lo hace. Dios quiere romper las cadenas y las ataduras de tu corazón para que seas libre, hermana mía, hermano mío, que hoy estás aquí. Tal vez el enemigo ha querido quitarte la paz y ha querido ahorillarte para que hagas lo que no es agradable delante de Él. Pero hoy hay una esperanza. El Señor está aquí y tiene poder para darte la victoria en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús, porque es para ti. Jesús entró a Capernaum, hermanos. Como tú entras a tu colonia, a tu subdivisión, y se le acercó un soldado que era un capitán del ejército, que tenía a su cargo a 100 soldados. Le llamaban centurión, viene de centuria. Aquel capitán del ejército tenía problemas en su casa, y no precisamente en la familia de él, sino con la gente que le servía. Tal vez, hermano, tengas problemas con los que trabajan contigo y tú quieras que Dios haga un milagro en ellos. Dios lo va a hacer. Pero vemos como aquel centurión, con todo el poder que tenía, siendo un capitán del ejército más poderoso de aquel mundo, porque en aquel tiempo el ejército más poderoso en la época de Cristo era el ejército romano. Y aquel centurión vino sabiendo y creyendo que al que él buscaba era aquel hombre que no era hombre, sino era Dios, que todo lo puede. Le dijo: Señor, mi criado está enfermo. Hermano, ¿con qué confianza venía? ¿Con qué confianza vienes tú a los pies del Señor a pedir por tu hermano, a pedir por ti, a pedir por tu esposo, por tu esposa? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? Es tiempo de ejercitar nuestra fe en el Señor. Aquel capitán del ejército romano dice: Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor, sabiendo que Dios se iba a glorificar en aquel criado, le dijo: iré a sanarlo. Posiblemente mi Señor Jesús quería probar la fe del centurión, como hoy Dios quiere probar tu fe. Tal vez tú quieras verlo de frente y que te haga un milagro, y Él mismo te dice: iré a tu casa. ¿Cómo te sientes hoy para que Jesús llegue a tu casa? ¿Cómo está el orden de tu casa, hermana mía, hermano mío? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu relación familiar? ¿Estás siendo digno hoy de que mi Señor Jesús vaya a tu casa? ¿Quieres que vaya a tu casa? Aquel centurión, aquel soldado romano, con todo el poder que tenía, no se sentía digno. Muchos de nosotros puede que no nos sintamos dignos porque todavía tenemos errores, porque todavía estamos metidos en un cuerpo de bajeza, porque nuestra naturaleza humana nos lleva hacia el pecado y hacia las obras de la carne. Pero poderoso es Dios para hacernos libres. Cuando Jesús entra a una casa, la casa ya no vuelve a ser la misma. Recordémonos, Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, que le robaba al pueblo, que hacía trampas, tampoco se sentía digno. Por eso se subió en un árbol para verlo pasar. Muchos nos acercamos solo para ver pasar su gloria, pero Cristo quiere entrar a tu casa. Esta tarde es una tarde de decisiones. Esta tarde el Cristo de la gloria quiere hacer el milagro en tu vida. Zaqueo permitió que fuera. Dice: hey, bájate, muchacho, hoy voy a comer a tu casa. Hermanos, los demás se espantaban, porque decían el mundo de aquel tiempo, los escribas, los seduceos, los sumos sacerdotes, decían: no, con los pecadores ni comáis.
porque se sentían muy dignos. La ley te hace sentir digno de lo que estás haciendo, pero Dios no quiere que vivas metido en legalismos. Dios quiere que uses la libertad del Espíritu, que es la que te va a levantar hacia las mansiones celestiales. Jesús no le importó lo que dijeran las sectas religiosas a las cuales él se enfrentó. Recuérdese que mi Señor Jesús se enfrentó a sectas religiosas. Aún los escribas, aún los saduceos, aún los fariseos eran sectas religiosas basadas en la ley mosaica, como muchos ahora, imponiendo cargas que ellos mismos no pueden llevar. Pero mi Señor Jesús, contra viento y marea, entró a la casa de Zaqueo, y aquella casa no volvió a ser la misma, porque la salvación llegó a su casa. Iglesia de Cristo, hermano que estás aquí, hermano que me escuchas, hermano que ves este video, Jesús quiere entrar a tu casa, para que en tu casa ya no suceda lo mismo que sucedía antes, porque Él quiere llevar la paz a tu hogar. Él quiere reprender las tormentas que el enemigo ha puesto, y tal vez te ha llevado a extremos, pero esta tarde mi Señor está aquí para reprender y deshacer las obras del enemigo y para hacerte libre. Aquel centurión no se sentía: Señor, no soy digno que te entres bajo mi techo, dijo. Pero solo de una palabra. ¿Cuántos sabemos que solo la palabra nos puede sanar? Que solo la palabra nos puede limpiar. Solo la palabra nos puede hacer libres. Y la palabra está en este libro bendito, la Biblia. La palabra de Dios te puede hacer libre. Le dijo: di la palabra. Porque las palabras que mi Señor hablaba no eran palabras de hombre, eran palabras de Dios. Todo lenguaje que mi Señor Jesús usó durante los 3 años y medio estuvo basado en la ley y los profetas. Y no por eso impuso la ley, sino trajo la gracia. O sea que a nosotros nos sirven los estatutos, los reglamentos que Dios nos dio como un ejemplo del tipo de vida que Dios quiere que llevemos, pero no para imponerlo, sino para vivirlo. Vivir a Cristo es vivir la gracia. Vivir la gracia es ser libres para amarlo, para adorarlo y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Di la palabra. Le dijo: si yo también soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad, le dijo el centurión, tú tienes bajo tu autoridad a tus hijos, a tu esposa. No les digo a las hermanas: tienes bajo tu autoridad a tu esposo, porque la Biblia dice: mujeres, sujétense a sus esposos. Pero a mis queridos hermanos varones, a nosotros nos dice el Señor: maridos, amad a vuestras esposas. El amor cubre multitud de faltas. Por eso yo les decía a mis hermanos varones en la reunión de varones: hermanos, a las mujeres es mejor amarlas que entenderlas. Porque si te pones a querer entenderla, hermano, vas a tener que hacer muchos sacrificios. Mejor ámala. Y pasa con nuestras esposas y pasa con nuestros hermanos. No nos metamos a entender a nuestros hermanos, amémoslos, porque si los amamos, el amor cubre multitud de faltas. Amén. Le damos un aplauso al Señor, porque Él vive y Él reina por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Pero si nos damos cuenta, mi Señor Jesús se maravilló de la fe de aquel centurión. Solo de una palabra le dio. Jesús sabía que hay poder dentro de Él. Él sentía cuando salía poder de su ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Si no recuerde, la mujer del flujo de sangre, entre las multitudes, con una fe tremenda, dijo: si toco el borde de sus vestiduras, seré limpia, seré sanada. Y entró y se metió debajo de los pies de la gente, arrastrándose, arriesgándose a que la sacaran a patadas de las multitudes, porque se suponía que era mujer inmunda.
pero no le importó, porque sabía que la gracia caminando, que es Cristo, estaba ahí y que si lo tocaba iba a sanar. Hoy te digo, hermano, Cristo está aquí, y si te atreves a tocar el borde de sus vestiduras, serás sanado. El Cristo de la gloria del que yo te hablo, que hoy está aquí, es Dios, y para Él no hay imposibles. Lo que puede que para ti sea imposible, para Él sí es posible. Mi Señor Jesús se maravilló de la fe. Cuando lo tocó la mujer del flujo de sangre, dijo: he sentido que salió poder dentro de mí. ¿Quién me tocó? Y los discípulos hasta se rieron de él. Pero maestro, si todos te están tocando. Sí, dijo, pero yo sentí salir poder de mí. Él sentía cuando salía poder de Él, y lo sigue sintiendo, y el poder de Él está contigo para bendecirte, para sanarte, para librarte, para prosperarte. Bendito sea su glorioso nombre. Aquel centurión tenía fe, sabía que Cristo podía actuar. Aprovechó mi Señor Jesús para decirle a aquellos que lo seguían que definitivamente no se trataba de ir detrás de Él, pues, que se trataba de confiar y de saber que Él tiene poder. Yo no sé cuántos entendemos esto. No es solamente cuestión de ir a la iglesia para calmar tu conciencia. Se trata de seguir a Cristo, porque Él es el que tiene el poder. Nosotros los humanos no hacemos nada, pero con Cristo todo lo podemos, porque su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la fortaleza de Cristo esta tarde está contigo para bendecirte. Él va a reprender las tormentas de tu casa, hermano, si dejas que entre a tu casa. Le dijo el Señor: ni siquiera aquí he visto tanta fe como la de este hombre centurión, y no era judío. O sea que no se necesita ser judío para poder recibir la gracia y la misericordia de Dios. Somos miembros del Israel espiritual. Somos el pueblo escogido de Dios. Pero Él se glorifica en aquellos que buscan de su presencia, que confían en Él. A ellos no serán avergonzados, porque su palabra dice: mas los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Y el Señor le dijo, al final le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. O sea que tu frontera es tu mente, iglesia de Cristo. El límite de lo que Dios quiere hacer en tu vida está en lo que alcanzas a creer. ¿De qué manera le crees a Dios? ¿Crees que tiene poder sin límite y que puede bendecirte más de lo que te puedas imaginar? Yo te doy testimonio que sí. Entonces tu límite siempre va a ser hasta donde tú alcances a creer. Por eso fue que Abraham le dijo: hasta donde alcancen a ver tus ojos yo te daré. No le dijo: mira, te voy a dar solo esto, porque Dios no tiene límites para bendecir a aquellos que le buscan. Bueno, veamos entonces qué más hizo el Señor. Le dijo: ok, que tu siervo sea sanado. Y en esa misma hora sanó el siervo estando lejos. O sea que no hace falta también a veces pedir que a la fuerza: Señor, ven, jálalo. Si Él puede darte su palabra, si ya te la dio, si tienes tu Biblia para que la leas, puede hablarte a través de muchas formas. Y la palabra te va a sanar a ti y a aquellos a los que ama. Pero después de todo eso, mi Señor Jesús vino a la casa de Pedro. Fíjense, aquí se cumplió parte de la profecía de Isaías que leíamos. Pero si usted se da cuenta, después de eso, mi Señor Jesús, lleno de unción, fue a visitar a Pedro. Y Pedro, yo creo que tenía una muy buena relación familiar en su casa, tan buena que su suegra vivía con él. Aló, varones de Dios. Aló, hijas del Dios Altísimo. ¿Cómo te llevas con tu suegra? Bendita las suegras, hermano.
Si no fuera por ellas no tendríamos parejas. Y no me dijeron las suegras de aquí que las defendieron. Pero Pedro, yo creo que sí, el Pedrito, a pesar de que era violento, a pesar de que quería orar para que cayera fuego del cielo, a pesar de todo, Pedro amaba a su prójimo. Había entendido que su suegra era su prójimo y la tenía viviendo con él y estaba enferma. Yo creo que el mismo Pedro le dijo: Señor, vente a la casa a tomar un cafecito por ahí, le dijo, sabiendo que si entraba a su casa, algo grande iba a pasar. ¿Cuántos queremos invitar a Cristo a nuestra casa? Porque si lo invitas a que entre a tu casa, algo grande va a pasar en tu casa. Algo grande va a pasar en ti. Llegó mi Señor Jesús a la casa de Pedro y no se sentó en la sala a ver si estaba la final del campeonato deportivo, ni pidió el control remoto de la tele, ni dijo: a ver, a qué red de internet entramos, porque las redes sociales. No, mi Señor Jesús entró a donde estaba la necesidad. Él quiere entrar a tu casa, a donde está tu necesidad. Y la suegra estaba acostada, postrada en su cama con fiebre. En algunas versiones dice: entró y reprendió la fiebre. O sea que la fiebre es un espíritu inmundo, porque según sé, solo se reprende a los espíritus inmundos. Entonces reprendió la fiebre y la suegra se sanó. Pero cuando la suegra fue sanada, se levantó y le servía. Cuando Dios nos sana, queremos servirle más. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Hermanos míos, después de eso, en el ocaso de la tarde, era ya tarde, estaba ya casi oscuro y le trajeron al Señor Jesús a muchos endemoniados. Jesús hace libres a los que el enemigo los tiene atados. Un endemoniado es alguien que está atado por el enemigo, y Jesús es especialista en hacerlos libres. Lo hizo antes, lo sigue haciendo ahora y lo hará hasta que haya desaparecido la necesidad de ser desatados aquí en la tierra. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Otra vez, la palabra tiene poder, mis hermanos. Si vas a reprender, no reprendas con tus propias palabras, reprende con la palabra de Dios. Todo lo que hagas, hazlo con palabra, porque la palabra tiene poder. Los demonios se van cuando reprendes con palabra. Con la palabra reprendió a los demonios, los echó fuera y sanó a todos los enfermos. Se sigue cumpliendo la profecía de Isaías. Ya vio lo que dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Todo lo que mi Señor Jesús sufrió, no lo sufrió porque Él lo mereciera, sino porque Él quiso llevar consigo tus rebeliones, quiso llevar consigo los pecados que hemos cometido. Los llevó, nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, ¿por qué estás sufriendo hoy si mi Señor Jesús ya llevó a la cruz del Calvario todos tus problemas? Él sabía que hoy ibas a necesitar de su amor y de su paz. Y por su llaga fuimos todos curados. Una llaga que le hicieron los soldados romanos con una lanza en su costado derecho, donde salió la última gota de sangre que Él derramó por ti en la cruz del Calvario. Hermanos míos, mi Señor Jesús cumplió todas las profecías. Pero como la fama de Él había crecido, hermanos, es que no era para poco. Veían a un hombre que había nacido dentro del pueblo de Israel, que vivía en Nazaret.
Nazaret era una ciudad sencilla y hasta hoy sigue siendo una ciudad sencilla. Lo más relevante que hay es la iglesia de la Anunciación. En Nazaret está todavía un casucho antiguo donde decían era el negocio de José. Claro, José tenía una empresa de carpintería. Pienso que haber sido algo fuerte, porque definitivamente José recibió oro de los sabios de Oriente y le alcanzó para irse a un hotel 5 estrellas a Egipto hasta que se muriera Herodes el tetrarca, y luego regresara para una empresa de carpintería en Nazaret, para que se cumpliera la profecía que de Nazaret vendría el Mesías. Pero entonces la gente lo veía a él y decía, pero qué bueno puede salir de Nazaret. Como si usted dice allá en su pueblo, dice, y qué bueno podrá salir de tal lugar, de allá de Atoyac de Álvarez, dicen mis hermanos de Guerrero, ¿verdad? Qué bueno puede venir de ahí. No, dice, de ahí vino Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Qué bueno puede salir de Nazaret. Pero se cumplió la profecía en él y la gente lo seguía. La gente lo seguía, hermanos. Es que definitivamente cuando ves los milagros y los prodigios que Dios hace, la gente va a seguir a Cristo. Y si en ti se forma la imagen de Cristo, la gente te va a seguir para que les hables de aquel que te sanó, de aquel que te dio paz en tu hogar, que restauró tu relación, de aquel que te dio la victoria, mi hermano. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del lago, pues. Y vino un escriba y le dijo, hermano, cuando alguien ve milagros, todos quieren estar ahí. ¿Por qué cree que los grandes shows que hacen, no vamos a criticar a nadie, pero Dios no hace shows, pues los shows los hace el hombre? Ahí está toda la gente, aunque después anden demandando a la que tiró la silla de ruedas porque no le pagan lo que le iban a dar, ¿verdad? Pero eso entre paréntesis. Dios no hace shows, pero la gente le seguía. Entonces vino alguien, un escriba, le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Viendo milagros, viendo prodigios, es fácil decir, voy a seguir a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos queremos seguir a Cristo? Yo estoy seguro que si tú decides seguirlo, vas a ver milagros y prodigios a tu alrededor. Pero no los sigas por los milagros, no los sigas por las señales, no los sigas por los prodigios. Síguelo porque Él es Cristo, porque Él es Dios. Alguien escribió, no te voy a seguir por lo que me das, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te amo te amara, Señor, dice. Porque Dios no quiere que lo sigamos por interés, pues. Dios quiere que lo sigamos por lo que Él es. Pero aquella gente, aquel escriba le dijo, maestro, te seguiré. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús hacía milagros, los hacía para el pueblo, no lo hacía para su propio beneficio. Alguien dirá, no, con todo ese poder vivía en una mansión con un Rolls Royce. Pero Jesús no tenía nada. Jesús lo que tenía era el poder de Dios dentro de él, y la gente lo seguía como hoy lo sigue. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si vas a seguir a Cristo, hermano, síguelo ya. Deja de estar pensando en lo que dejas atrás. Seguir al Señor Jesucristo es un anhelo de muchas personas en el mundo, hermano. Pero eso demanda que paguemos un precio. No estoy hablando de levantar una ofrenda, por favor. Comienza con rendirnos a Él y sigue con la determinación de perseverar en sus caminos. Esa es la voluntad del Señor. Es una determinación, hermano, que va a marcar un cambio en tu vida. Es una determinación que va a cambiar tu existencia totalmente.
seguir a Cristo es lo mejor que pueda pasar en tu vida. Y te va a afectar positivamente en tu vida presente. Oye bien, iglesia, seguir a Cristo te va a afectar, pero positivamente en tu vida presente, ahora en lo que estás viviendo. Pero también te asegura una eternidad en su presencia. Vale la pena seguir a Cristo, iglesia. Seguirlo no es fácil, hermano, porque van a aparecer dificultades. Va a haber hasta oposición, pero si vas de su mano, tendrás la fortaleza necesaria para vencer todo obstáculo. No es fácil, hermano. Tenemos que definirnos como cristianos. Tenemos que ubicarnos, pues. Somos parte de las multitudes. En las multitudes hay muchos espectadores, hermano. En las multitudes no hay compromiso. O somos parte de los seguidores. ¿Cómo te sientes? Ser parte de los seguidores, eso implica salirse de las multitudes. Yo no sé cuántos entendemos esto. Implica cambiar las ideas de las multitudes por los principios de Jesús. Seguir a Cristo no es fácil, hermanos, pero sí se puede. La decisión de seguir a Jesús debe nacer en el corazón y no debe ser simplemente un fruto de tus emociones. Por emoción es fácil seguir, pero la emoción se va. A veces nos emocionamos. Vemos un milagro que Dios hizo en nuestras vidas. De repente necesitabas algo, lo creías imposible y te llegó y se arregló todo. Oh, yo sigo a Cristo. Pero como ya se arregló todo, pasan unos días y empiezas a pensar, es que porque soy muy bueno, porque soy muy inteligente. Es como si el enfermo se sanó, la Santísima Virgen. Si el enfermo murió, ese tal y por cual del doctor. Ni uno ni otro. Solo Cristo tiene poder. Necesitábamos seguir a Jesús. El cristiano no se ata con sus propias palabras. Debemos recuperar el valor de las palabras. ¿Saben por qué digo esto? Muchos cristianos nos hemos atado en un pasado a nuestras propias palabras y hemos dicho: yo así nací, así soy, y el que me quiere que me aguante. Esos son viles y vulgares mentiras del diablo, porque tú naciste para buenas obras y Cristo puede cambiar tu vida, como la cambió en la suegra de Pedro, como la cambió en el sirviente del centurión, como la cambió en Zaqueo, como la cambió en la mujer del flujo de sangre. Cristo puede cambiar tu vida. No, démosle un aplauso al Señor. Iglesia, no te ates con los dichos de tu boca. Renuncia que así nací, así soy. Es que yo soy bravucón. Pues lo eras, porque hoy Cristo cambió tu vida. Si de veras quieres seguir a Cristo, te espera un futuro de paz, de amor y de bendición. Por eso necesitamos recuperar el valor de las palabras. Seguir a Jesús implica no devolvernos, no solo hoy, pues, mañana, pasado y también en un futuro. Jesús no hizo promesas de liderazgo o de reconocimiento. No. Jesús no hizo promesas de riquezas ni de posiciones sociales. Jesús tampoco dijo que todo iba a marchar bien. Jesús no dijo: no vas a tener que nadar contra la corriente. Jesús confrontó a sus discípulos con la renuncia, dejar todo en manos de Dios. Tu economía, tu futuro, tu carrera, tu vida misma, y seguir a Cristo. Pero las recompensas son grandes, tanto aquí en la tierra como allá en la eternidad. Aquí en la tierra hay recompensas para el que sigue a Cristo. Aunque Cristo no te prometió riquezas, pero su palabra dice: amado, yo quiero que seas prosperado, que prosperes en todo, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que usted sea prosperado, pero que lo uno
no vaya a separarlo de lo otro, pues. Que no por buscar las riquezas se olvide de que hay una vida espiritual que vivir. El Señor no le prometió que usted iba a tener una posición social de alcurnia, un apellido de abolengo, pero hoy usted puede llamarse y tener el privilegio de llamarse hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios esta tarde? Démosle un aplauso al Señor. Dejar todo en manos de Dios es poner tu vida en mejores manos de las que está hoy. Tal vez hoy todo está en tus propias manos, porque has estado confiando en tus propias fuerzas. Pero en el momento en que lo dejas todo en manos de Dios, hermano, empiezas a vivir un día a la vez, pero con Dios. Vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ti, dice su palabra. Dios tiene cambios que a veces no entendemos, así rápidos. Necesitamos someternos a los cambios violentos que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque esos planes son perfectos. Tenemos que dejar atrás, hermanos míos, las ataduras emocionales. El daño que hemos recibido, olvidémoslo, ya dejémoslo atrás, que se vaya, pues. ¿Para qué le va a hacer daño hoy si ya ni siquiera va a volver? Jamás puede usted hacer rewind en su vida. Rewind. Jamás puede volver a vivir lo que vivió antes. No, ya se fue atrás, ya se quedó. Pero sí podemos cambiar los errores del pasado por nuestras buenas acciones hoy en Cristo. Sí se puede. Por eso tenemos que soltar toda atadura emocional, todo lo que ate tu corazón a las cosas viejas que ya se fueron. Tenemos que salirnos de las multitudes para siempre, mis hermanos. Bienvenida, señorita Ashley. Hermano, tenemos que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Seguir al Señor Jesús no va a ser fácil, mis hermanos. No va a ser fácil. Yo sé por qué te lo digo, iglesia. Seguir a Cristo es una empresa difícil, pero es una empresa para vida eterna. No es fácil. En la medida en que luchemos con nuestras propias fuerzas, nos va a ser más difícil. Pero si empezamos a rendirnos a Cristo y empezamos a luchar ya no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de aquel que nos llamó, hermano, vas a ver la mano de Dios. Si queremos vencer realmente, ¿cuántos queremos ser más que vencedores? Hermanos, si realmente queremos vencer, es necesario que te muevas tomado de la mano de Cristo. Es la única forma. No habrá dificultad, no habrá oposición, no habrá ataque que no podamos vencer si vamos de la mano de Dios. Él te va a asegurar siempre la victoria. Solo Él te la va a dar, nadie más. No te la van a dar tus propias fuerzas, no te la va a dar tu cuenta de banco, no te la van a dar los ahorros de mucho tiempo que tienes metidos en el colchón, no te lo va a dar tu buen discernimiento. No, solo Dios puede darte la victoria. Si tú has sido llamado por mi Señor Jesús a emprender ese proceso maravilloso de cambio que Dios quiere hacer en sus hijos, hermano, quiero decirte que es una transformación total. En Cristo hay una transformación total, pero es una transformación tanto personal como espiritual, pues, en el cual te vas a ir dando cuenta que ya lo que te hacía daño antes ahora ya no te hace, porque ya lo perdonaste. Adelante, pero no te desprendas jamás de la mano de aquel que te llamó. Hermanos, esta tarde es una tarde de decisiones. Es una tarde para entender que si Cristo te llamó es porque sabe de lo que tú necesitas. Él jamás llama a aquel que no lo necesita, lo deja.
Por eso es que lo peor que le puede pasar a alguien es que no le pase nada. Hermanos, si pueden llamar al hermano David, creo que está en la oficina, porque ya es tiempo de alabar. En la oficina. Ya. Hermanos míos, quiero decirles algo en el nombre de Jesús. La decisión de seguir a Cristo es una decisión personal. No es una decisión a la fuerza. No es una decisión de esas que se toman simplemente porque a ver cómo te va. No, con Dios no se juega. Por jugar a seguir a Cristo de a mentiritas, muchos han tenido que pagar precios muy altos. Seguir a Cristo no va a ser un juego. Seguir a Cristo será siempre la mejor decisión de tu vida. Pero para eso necesitas tener valor. Necesitas tener valor. Es imposible que alguien que se sienta aislado, es imposible que alguien que se sienta débil no necesite de Cristo. Todos necesitamos de Cristo, no lo rechaces. Todos, no hay quien diga yo sí soy muy fuerte, no. Todos necesitamos de la mano amiga del Cristo de la gloria. Todos necesitamos de la mano de consuelo. Todos necesitamos de la fortaleza que solamente Dios la puede dar. El mundo te puede ofrecer, mi hermano, paz, pero es una paz barata. La paz que viene de la mano de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos míos, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de buscar de su presencia y de seguir su gloria. Recuérdate, Dios no te prometió liderazgo ni reconocimiento. No. No te prometió riquezas ni te prometió una posición social. Tampoco te dijo que si estás con Él todo va a marchar bien. No. Pero sí te dijo: amado, yo quiero que seas prosperado. Y la prosperidad que viene de Dios no te la quita nadie, porque Él reprende al devorador por ti. También te dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos míos, en Cristo aprendemos a vivir un día a la vez, porque el pasado ya se fue, ya no va a volver. Por más que quieras traerlo a tiempo presente, solo te va a hacer daño. Solo vas a remover heridas que ya están cicatrizando. El futuro no ha llegado. El futuro está en manos de Dios. Pero hoy es todo lo que tú tienes. Hoy es el día importante de tu vida. Hoy, hermano mío que estás aquí, hermana mía que viniste, hermano que me escuchas a través del sistema, o que ves este video a través de YouTube, o a través de las diferentes redes sociales, o los diferentes sistemas en los cuales por misericordia estamos. El llamamiento de Dios para tu vida es un llamamiento de cambio, y es y será siempre irrevocable. Dios conoce lo que estás viviendo y quiere arrancar de tu corazón todo lo que no le dé la gloria, porque te ama. Fuiste llamado, fuiste llamada a llevar una vida de paz, de amor, de comprensión. Pero hoy es todo lo que tienes. El mañana no ha llegado. El mañana está en manos de Dios. Nos ponemos de pie. Creo que esta tarde, mis hermanos, es una tarde de decisiones. Es una tarde para seguir a Cristo. Amado, yo quiero que seas prosperado, dice el Señor, y que prosperes en todo
y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos queremos seguir a Cristo? ¿Dónde está tu decisión? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Que tu corazón esté en manos del Cristo de la gloria. Tal vez en este momento sientas en tu corazón la emoción de pedirle: Señor, entra a mi casa. Y el Señor está a la puerta y toca. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo, dice el Señor. No sé cuántos queremos abrir las puertas de nuestro corazón para que el Cristo de la gloria entre. No te subas a un sicómoro. No te escondas a su paso. Deja que su gloria entre a lo más profundo de tu ser. Y cambiará tu vida y la de aquellos que están junto a ti. Hoy es tiempo de recibir el tesoro más grande que Dios te quiere dar, que es su inmenso amor. Porque su palabra dice: amaos los unos a los otros como yo también los he amado. El mayor ejemplo de amor que el Padre nos pudo haber dado es que, teniendo su Hijo unigénito, no escatimó esfuerzo en darlo, para que tú creas en Él y no te pierdas, mas tengas vida eterna. Pero necesitas someterte a los cambios que Dios quiere hacer en tu vida. Rompe toda atadura emocional que pueda haber en tu vida. Es tiempo de romper ataduras. Es tiempo que te salgas de las multitudes, hermano mío. Es tiempo de seguir a Cristo. Hoy es tiempo de decir: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo más. ¿Cuántos queremos tomar esa decisión esta tarde? El altar está abierto. Esta tarde vamos a ungir con aceite a aquellos que vengan. Hay cosas que no entendemos hoy, pero las entenderemos mañana. Oh, en el nombre de Jesús. Sigue recibiendo ahí donde estás. Sigue recibiendo. Sigue recibiendo. Ven. Y en lo que juntos cantamos, empieza a creerle a Dios que la buena obra que Él empezó en tu vida, Él la va a perfeccionar. El altar está abierto. Ven, no te quedes. No te quedes hoy. Hoy es tu día. Yo sé por qué te lo digo. La unción está aquí esta tarde. Ven y dile: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Toma esa decisión hoy. Habrá alguien esta tarde que quiera recibir a Cristo en su corazón. Este es el momento. Si te da pena pasar al altar, ahí donde estás, repite conmigo, hermano, esta oración: Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy vengo delante de ti arrepentido, creyendo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y que derramaste hasta la última gota de tu bendita sangre, pero que el Padre te resucitó al tercer día y hoy estás a su diestra intercediendo por mí. Yo te ruego, mi Señor, que me aceptes como a uno de tus hijos, porque no volveré atrás. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, hoy hay fiesta en el cielo. Mientras cantamos al Señor, aquellos que aún no han pasado todavía y que el Señor los quiere tener aquí en el altar, hay tiempo de que venga. Ven, no te quedes. Seguir a Cristo, he decidido
decidido seguir a